Una denuncia millonaria sacude al Partido Popular. No es una más en la larga lista de escándalos que se acumulan en sus filas, sino una que ha puesto en el centro de la diana a quien, hasta ahora, era presentado como el rostro de la moderación dentro del partido, Alberto Núñez Feijóo. Pero como si eso no fuera suficiente, la reacción dentro del PP ha sido todavía más elocuente. Isabel Díaz Ayuso, lejos de cerrar filas, ha aprovechado el momento para exigir lo que muchos interpretan como una amenaza velada a la dirección. En otras palabras, Ayuso quiere la cabeza de Feijóo. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro del Partido Popular? ¿Por qué se ha convertido esta denuncia en el catalizador de una fractura que, a ojos de muchos analistas, ya era inevitable? ¿Y qué papel juega en todo esto la fallida manifestación que ha terminado por hacer el ridículo político más bochornoso del último año para la derecha española? Vamos por partes. La denuncia contra Feijóo tiene un carácter simbólico y práctico. Simbólico, porque pone en tela de juicio la imagen de hombre serio y confiable que el PP ha querido construir en torno a él. Práctico, porque pone en evidencia la red de intereses, contratos y decisiones poco claras que rodean su pasado político en Galicia y sus relaciones con determinadas empresas. Una red que, según informaciones ya circulando en medios independientes, podría derivar en una investigación más profunda de alcance nacional. Pero lo más revelador no es tanto la denuncia en sí, sino la reacción que ha provocado dentro del partido. Lejos de un cierre de filas, lo que se ha producido es un movimiento tectónico dentro del PP y la protagonista de ese movimiento es, como no, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha aprovechado el momento de debilidad de Feijóo para hacer lo que mejor sabe hacer, construir poder desde el ruido. Y no ha dudado en señalar, de forma directa o indirecta, que quizás ha llegado el momento de un relevo. Sus palabras, en una entrevista reciente, no dejan lugar a dudas. El PP necesita liderazgo valiente y coherente. En apariencia, una frase genérica. Pero en el contexto actual, es un dardo envenenado. Porque Ayuso no habla nunca al azar. Cada palabra suya está cargada de cálculo, y cada gesto responde a una estrategia. Y esa estrategia es clara: consolidarse como la figura indiscutible del ala dura del partido, como la opción preferida para quienes creen que Feijóo ha sido demasiado blando, demasiado prudente, demasiado institucional. Esta lucha interna no es nueva, pero la denuncia la ha acelerado. Lo que antes eran susurros en los pasillos del partido, hoy son declaraciones públicas, enfrentamientos mediáticos, titulares cruzados. Y en medio de este fuego cruzado, el PP decidió organizar una manifestación que, según sus propias expectativas, debía servir para mostrar fuerza y unidad. Pero el resultado ha sido justo el contrario. La manifestación del PP, concebida como una exhibición de músculo, ha terminado por confirmar todas las fracturas internas que algunos querían seguir negando. Un evento deslucido, mal organizado, con una asistencia escasa y un tono forzado. Las imágenes no mienten: espacios vacíos, pancartas improvisadas, rostros sin entusiasmo. La puesta en escena de un partido que ya no sabe a quién representa, ni cómo conectar con la calle. Ayuso, astuta como siempre, se presentó como si nada de esto le afectara. Pero todos sabían que su presencia era también una declaración de poder. Ella no acudía a apoyar al partido. Acudía a medir su fuerza, a ver cuántos la siguen, cuántos la escuchan, cuántos están dispuestos a apostar por ella si Feijóo cae. Y cada vez son más. Pero aquí conviene hacer una pausa. Porque lo que está en juego no es solo una disputa de liderazgos. Lo que está en juego es el tipo de oposición que va a encabezar el PP en los próximos años. Una oposición que, si cae en manos de Ayuso, se alejará aún más de cualquier planteamiento racional, moderado o constructivo. Porque lo que ella representa no es solo una ideología neoliberal radical, sino una forma de hacer política basada en el ataque constante, en la desinformación, en el enfrentamiento. El pinchazo de la manifestación y la tensión interna del PP reflejan un momento clave. Para quienes creemos en una democracia sólida, plural, con debates reales y no con espectáculos mediáticos, este momento es crucial. Porque si la derecha española cae definitivamente en manos del ayusismo, lo que nos espera no es una oposición fuerte, sino una oposición incendiaria. Y eso, en un país que necesita diálogo, acuerdos y políticas públicas serias, es una muy mala noticia. Jordi Évole, de nuevo, ha sido uno de los primeros en poner el foco sobre esta situación.
En uno de sus últimos comentarios en televisión, señalaba algo muy certero: no es solo que el PP tenga un problema de liderazgo, es que tiene un problema de modelo político. Y tiene razón. Porque más allá de quien lidere el partido, lo que está claro es que el PP ha dejado de tener un proyecto claro para España. No hay propuestas económicas solventes, no hay alternativas de futuro, no hay visión social. Solo hay ruido. Y ese ruido es el que ha fracasado en la manifestación. Porque la ciudadanía empieza a estar cansada. Cansada de discursos vacíos, de promesas que no se cumplen, de acusaciones sin fundamento. Cansada de una derecha que no habla de sanidad, ni de educación, ni de vivienda, pero sí de libertad cada vez que hay que justificar un recorte. Cansada de la doble moral, de la manipulación, del espectáculo. La denuncia a Feijóo puede terminar siendo archivada. O puede escalar y complicar aún más su futuro político. Pero el daño ya está hecho. Porque lo que ha revelado es que dentro del PP no hay unidad, no hay rumbo, no hay liderazgo real. Solo hay ambiciones cruzadas, egos desbocados y una lucha interna cada vez más cruda. Y aquí es donde los ciudadanos debemos estar más atentos que nunca. Porque en medio del caos se abre también una oportunidad. Una oportunidad para exigir más rigor, más verdad, más compromiso. Para apoyar a quienes apuestan por políticas públicas, por la defensa de lo común, por la redistribución, por la justicia social. Este vídeo, este análisis, no busca alimentar el morbo. Busca invitar a la reflexión. Porque detrás de cada escándalo hay una estructura de poder. Y entender cómo funciona esa estructura es el primer paso para poder desmontarla. Ayuso puede ganar esta batalla interna. Tiene medios afines, tiene el respaldo de parte del electorado más radicalizado, y tiene una maquinaria mediática dispuesta a convertir cada una de sus frases en un titular. Pero no tiene propuestas. No tiene respuestas para los problemas reales de la ciudadanía. No tiene un plan para resolver la crisis habitacional, para mejorar la educación pública, para frenar la precariedad. Y cada vez son más quienes se dan cuenta de eso. Cada vez son más quienes no se conforman con los discursos fáciles. Cada vez son más quienes quieren una política valiente, sí, pero valiente para gobernar con justicia, no para insultar desde un atril. Por eso es tan importante seguir informando. Por eso es tan necesario que nos mantengamos críticos, atentos, activos. Porque la derecha está en crisis. Pero eso no garantiza el avance de una política progresista. Ese avance solo será posible si lo construimos día a día. Desde la base. Desde la información. Desde la participación. La clave en todo esto no es solo quién liderará el Partido Popular, sino qué dirección tomará la política en España en los próximos años. Y si la batalla interna entre Feijóo y Ayuso sirve para algo, es para evidenciar que dentro de la derecha ya no hay espacio para matices. O estás con el discurso incendiario, o estás fuera del tablero. Ese es el mensaje que Ayuso está enviando, no solo a su partido, sino a toda la ciudadanía. Y eso tiene implicaciones graves. Porque una derecha entregada al populismo no es una derecha democrática. Es una derecha que renuncia a los principios básicos del debate, que convierte la mentira en arma política, que ataca a la prensa crítica, que criminaliza al adversario y que convierte a los movimientos sociales en enemigos internos. Lo hemos visto ya en discursos de Vox, pero lo preocupante es ver cómo Ayuso lo normaliza dentro del PP. Jordi Évole, como cronista de este tiempo convulso, no se limita a comentar lo obvio. Él se adentra en las causas profundas, en lo que subyace tras las declaraciones altisonantes. Y su diagnóstico es claro: si la política se convierte en un show permanente, la democracia se debilita. Porque una ciudadanía entretenida es una ciudadanía menos exigente. Y eso es exactamente lo que algunos buscan: una sociedad desmovilizada, dividida, más preocupada por el último tuit de Ayuso que por el estado de su centro de salud. Por eso es tan importante desenmascarar el relato de la derecha. No se trata solo de criticar a Feijóo o a Ayuso. Se trata de poner sobre la mesa el contraste entre dos modelos de país. Uno que apuesta por los servicios públicos, por la equidad, por la solidaridad intergeneracional. Y otro que prioriza el negocio, el clientelismo, el individualismo disfrazado de libertad. La denuncia millonaria a Feijóo, aunque aún no se sepa su desenlace judicial,
ha revelado también cómo opera el poder económico en las sombras. Empresas que llevan años beneficiándose de contratos públicos, redes de influencia que se reparten recursos como si fueran propiedad privada. Y todo esto con la complicidad de quienes luego hablan de austeridad, de mérito o de gestión eficiente. Ese doble discurso ya no cuela. Porque mientras nos piden apretarnos el cinturón, se reparten millones en adjudicaciones opacas. Mientras se habla de eficiencia, se desmontan hospitales públicos. Mientras se pide sacrificio, se rescatan empresas privadas. Y en medio de todo eso, la ciudadanía, esa mayoría silenciosa que ahora empieza a despertar, a preguntar, a indignarse. La caída de Feijóo, si se consuma, será una muestra más de cómo los liderazgos frágiles no resisten las presiones de un partido que ha dejado de ser una fuerza conservadora para convertirse en una plataforma de intereses cruzados. Y si Ayuso toma el relevo, lo que nos espera es una política aún más polarizada, más superficial, más vacía. ¿Estamos dispuestos a permitirlo? ¿Vamos a dejar que el debate político se reduzca a zascas, titulares y guerras internas? ¿O vamos a recuperar el espacio del pensamiento crítico, del compromiso social, de la política con mayúsculas? Aquí es donde entra la ciudadanía activa. No basta con indignarse. Hay que actuar. Informarse, organizarse, construir alianzas, apoyar medios independientes, presionar a los partidos para que escuchen de verdad a la gente. Porque este país merece algo más que un espectáculo entre egos. Ayuso quiere la cabeza de Feijóo, sí. Pero también quiere instalar la idea de que no hay alternativa al ruido. Que la política es solo confrontación. Que el consenso es debilidad. Que la izquierda es el enemigo. Y ante eso, solo hay una respuesta posible, más política. Pero de la buena. De la que escucha, de la que cuida, de la que transforma. Este vídeo quiere ser parte de esa respuesta. No para imponer una visión, sino para abrir un espacio de reflexión. Para invitarte a pensar en qué tipo de país queremos. Porque lo que está en juego no es solo quien lidera el PP, sino qué valores queremos que guíen nuestra convivencia. Si estás viendo esto, es porque te importa. Porque no te da igual. Y eso, hoy en día, ya es un acto de resistencia. Porque cuando tantos eligen la indiferencia, tú eliges estar informado. Y eso es el primer paso para cambiar las cosas. Por eso te pido que no te quedes aquí. Comparte este vídeo. Coméntalo. Llévalo a tus conversaciones cotidianas. Porque el cambio empieza cuando dejamos de callar. Cuando dejamos de tragarnos el relato oficial. Cuando empezamos a contar nuestras propias verdades. Jordi Évole no es solo un periodista. Es una brújula en tiempos de confusión. Y si él se atreve a señalar, a investigar, a incomodar, nosotros también podemos hacerlo. No desde el odio, sino desde la firmeza. No desde el ruido, sino desde la claridad. No desde la rabia vacía, sino desde la convicción de que otro país es posible. Gracias por ver, por escuchar, por pensar. No estamos solos. Somos muchos. Y cada vez más. Y cuando eso se convierte en acción, entonces sí, la historia cambia de rumbo.